Hola, soy Juan Carlos Quiñones y quiero compartir con ustedes la presentación de mi libro Superhumanos en la Feria Internacional del Libro que se llevó a cabo en Arequipa, Perú. Tardes, buenas noches, buenos días, según corresponda, donde estén ustedes, querido y estimado público de la Confederación Internacional del Libro. Estamos muy contentas de participar en esta Feria del Libro Internacional Arequipa, esta vez con el colectivo cultural Hornero, presentando a un estimado escritor de la provincia del Chaco. Él se llama Juan Carlos Quiñones Morilla y está presentando con nosotros su libro Superhumanos. Lo que queremos contarles es que Juan Carlos es un destacado escritor de la ciudad de Resistencia, periodista de investigación en temas sociales, productor y realizador de TV, guionista, director de cortometrajes y documentales, creador de todos los temas periodísticos y realizador de programas de TV de interés cultural. También escribió e investigó sobre temáticas sociales muy vigentes como el comercio sexual infantil en la zona de la triple frontera, Argentina, Brasil y Paraguay, para la Agencia de Noticias Global Infancia y la Oficina Internacional del Trabajo, OIT. Y actualmente se desempeña como director de contenidos de Antares Radio Online. Esta vez, en esta oportunidad, le pedimos que nos cuente sobre su libro Superhumanos, un título por demás interesante y atractivo que creemos muy destacado para que ustedes lo puedan conocer y, por supuesto, llegada la oportunidad, lo adquieran. Buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Patricia. Es un gusto poder saludarte acá de la ciudad de Resistencia, Chaco, bien al norte de la Argentina, casi en límite con Paraguay, para que la gente, los que nos están viendo, puedan orientarse en dónde queda la provincia del Chaco en el norte argentino. Es un gusto y te agradezco muchísimo tu invitación a través del colectivo literario Hornero, que me hayas invitado a poder participar de esta Feria Internacional del Libro. Bueno, brevemente ya has contado un poco mi trayectoria en los medios de comunicación, ¿no? Realmente tuve un privilegio de poder iniciarme en el medio escrito, en un grupo comunicador cuando vivía en Paraguay, en el tema de la redacción, donde pude, que es la base, creo que es lo primordial para después poder desarrollarse en todos los otros ámbitos de los medios de comunicación. Ahí pude trabajar en una revista de espectáculo y en un semanario donde estuve realmente acompañado y con el paraguas de escritores muy, muy prominentes, muy probos ahí de Paraguay, que me enseñaron mucho sobre lo que es redacción y sobre todo sobre el periodismo, ¿no? Y me inicié escribiendo historias para sociales, historias de las cosas cotidianas que le pasaban a otra gente y que a través de las páginas de la revista y del semanario tomaban vida y conocimiento público. Una de las grandes personas que realmente fue un honor poder conocerlo y que fue una bendición que se haya cruzado su camino con el mío fue el corrector que tenía ese medio de comunicación, Jorge Ramos, un argentino que estaba mucho tiempo viviendo también en la Asunción y que su profesión era la corrección, pero no solamente la corrección, digamos, de los errores gramaticales que uno pueda cometer cuando ya lee de memoria sus textos, sino también corrector de estilo, con lo cual es muy importante porque le va ayudando al periodista a encontrar su perfil propio para poder identificarse de los demás cuando uno quiere trascender en esto que es fascinante como es los medios de comunicación. A través de él pasábamos horas después del trabajo reunidos y yo aprendiendo mucho de su sabiduría y que para poder encontrar justamente
mi camino. Y durante todo este tiempo he estado escribiendo justamente guiones, como dijiste vos ahí, para temas sociales, temas de investigación, temas de interés general, siempre siendo protagonistas otras personas, otros presentadores, otros locutores, y yo haciéndole el trabajo de soporte en el contenido para que ellos puedan desarrollar toda su tarea. Y siempre me decían mis amigos, mis conocidos, y por qué yo no me dedicaba a escribir también, pero siendo yo el protagonista y el que salga como el hacedor de esos contenidos. No se daban las oportunidades, las situaciones, hasta que hace un tiempo, casi un año, ¿no? En convalecencia de una dolencia que tenía, no podía hacer otra cosa más que leer y escribir. Como soy lector empedernido, porque me gusta aprender de los demás, y bueno, dije, quizás en este momento sea el tiempo de escribir. Y comencé a trabajar sobre la redacción de Superhumanos, y fue una experiencia muy, muy apasionante, ¿no? Porque pude realmente volcar todo lo que quería escribir hacía mucho tiempo. ¿Por qué elegir el tema de ciencia ficción? Yo también tengo incursioné en el tema de la licenciatura en geografía, donde estaba muy vinculado todo lo que era astronomía, cosmografía y todo lo que tenía que ver con el tema de la ubicación del planeta en el universo. Siempre me apasionó todo ese tema. También tuve la oportunidad, y esto se lo cuento para la audiencia, para que si no lo saben, que se enteren de esto, ¿no? En el norte argentino, en el Chaco, a unos 350 kilómetros acá de Resistencia, existe un lugar en la localidad de Cancedo que se llama Campo del Cielo. Por si no lo saben, hace 4.000 años ocurrió un fenómeno cósmico donde un gran meteorito, un gigantesco meteorito, ingresó a la atmósfera, por el producto de la fricción con la atmósfera, se fragmentó en miles de pedazos y terminó cayendo en ese lugar, produciendo una lluvia meteórica, ¿no? Los restos de este viajero cósmico se pueden observar actualmente en un parque temático que han hecho los lugareños, que se llama justamente el Parque del Campo del Cielo, donde se pueden observar las piezas metálicas que quedaron de eso, ¿no? Y son moles de 34 toneladas, 28 toneladas, 15 toneladas, y es una experiencia muy interesante poder estar en ese lugar y tocar, palpar con las propias manos, ¿no? Esos objetos que son del espacio exterior. Y a la gente que nos apasiona, que nos gusta todas esas cosas, realmente nos abre la imaginación y nos abre como un portal, digamos, para poder fantasear un poco con todo lo que es la ciencia ficción. Y de eso justamente, motivado por esto y activado por todo esto, fue escribir Superhumanos, que si bien trata la historia de una nave espacial que viaja desde la Tierra hasta el planeta Próxima B en el sistema Próxima Centauri, que está a unos 10 años luz de la Tierra. El viaje se hace en un sueño criogénico para la tripulación, para que puedan soportar los 10 años de viaje por el tema también de la alimentación y toda la cosa. Si bien se trata, digamos, de un viaje espacial, la historia fundamentalmente trata sobre los temas personales de cada uno de los tripulantes. La nave tiene un incidente cósmico en mitad del camino y queda varada en el medio del espacio, y se tienen que abrir las cápsulas criogénicas para poder activar nuevamente los sistemas de la nave, porque la computadora central de la nave no podía resolver los problemas que tienen. En esa situación, el 30% de las cápsulas no se abren, mueren en ese momento, y el resto de la tripulación se encuentran con que están en mitad del camino y que tienen víveres para un mes. En todo ese escenario se encuentran también con que están perdidos en el espacio, en un lugar donde no saben en qué parte del universo se encuentran, porque solamente el 5% del universo que conocemos está escaneado y se saben las posiciones de las estrellas, y por este incidente cósmico quedaron en un lugar donde no tenían ningún tipo de referencia. Pero además el tema de la supervivencia, de los víveres, el agua, la comida, también surgen los problemas interpersonales
las competencias por el mando de la nave, los desafíos internos, surgen pasiones, se enamoran, hay decepciones, desengaños, traiciones, y todo eso genera un mundo de situaciones que todo lo que vivían en la Tierra se traslada dentro de la nave, en un lugar confinado de 100 metros de ancho por 200 metros de largo. Y ahí la historia está basada fundamentalmente en que cómo el ser humano puede trascender a pesar de estar en situaciones muy apremiantes o muy extremas, ¿no? Y el tema el título de Superhumanos, el lector lo averigua justamente cuando termina la novela, porque solamente superhumanos podían haber llegado a ese lugar, vivir todo lo que ellos vivieron y poder contarlo y trascender en el tiempo, y para que la humanidad pueda trascender en un supuesto caso de extinción. Una de las frases que me gusta que tiene la novela, en una parte donde se enfrentan por el poder de la nave, es por el poder, el control de la nave, que se dividen en dos bandos, ¿no? Entonces la capitana dice: ¿cómo vamos a poder llevar civilización a los rincones del universo si no somos civilizados entre nosotros, ¿no? Entonces el ser humano tiene todas estas cuestiones, ¿no? de estas luchas internas, ¿no? De las vicisitudes que se pasan. Y la pretensión del libro era que el lector, cuando va hojeando las páginas, se sienta identificado con alguno de los personajes de la nave, porque seguramente alguna de las cosas que le pasa a los tripulantes también le habrá pasado a mucha gente, y ver cómo se lo resuelve aún en las situaciones más extremas. Mis escritores, la influencia, digamos, de escritores que tengo en todo este tiempo, ya casi de 25 años de trayectoria en el periodismo, realmente son escritores que han escrito bestsellers, como David Yalab, como Lipsa Keilas, como acá lo tengo a mano, como este libro del hechicero de Wilbur Smith, que son todos autores que han escrito realmente historias que lo que me apasiona a mí es que mantienen un hilo conductor que permite arrancar de la página 1 y dejarle a uno con la intriga que va a pasar en la página siguiente, donde no dejan lugar al aburrimiento, y que eso permite que uno tenga la pasión por leer. Ustedes saben que un libro no es como una película que uno en una hora lo puede leer, ¿no? Lleva varios días leerlo. Entonces requiere de que tenga el escritor esa habilidad de poder tener siempre esa ansiedad, generar esa ansiedad en el lector de qué es lo que va a poder ocurrir, y que tengan esos giros literarios para atrapar la atención, y aunque lo deje hoy al libro y lo vuelva a leer entre 2 o 3 días, pueda continuar de ahí y seguir enganchado con la temática, ¿no? Acá yo tengo un ejemplar del libro, este es Superhumanos. En esta versión, esta es la versión que se consigue a través de Autores Argentinos, que es una editora que funciona aquí en Argentina, de impresión bajo demanda. Tiene 185 páginas en este formato, en este tamaño que, a ver si lo pone ahí, en este tamaño que lo tengo. En el exterior se vende a través de Amazon. Y el libro es un poquito más grande porque las medidas de Amazon son en pulgadas, entonces tiene 565 páginas, tiene menos páginas. En estos días me estaría llegando la versión de Amazon. El libro se lanzó en Amazon a través desde Stanford, Inglaterra, a través de un amigo, porque requería tener una cuenta vinculada en el exterior para poder realizar el trámite. Amazon, en el momento que lancé el libro, no estaba en Argentina todavía, creo que todavía no está, entonces es imposible poder trabajar con Amazon desde aquí, desde Argentina. Hay que tener una cuenta vinculada en el exterior, por lo menos esos eran los requisitos que a mí me pidieron para poder realizar el trámite. Y bueno, no sé, Patricia, ¿qué más te parece que pueda contar del libro? Creo que hice un pantallazo más o menos de qué se trata la historia. A mí lo que me resulta impresionante es la imaginación, ¿no? La imaginación humana,
de que de alguna manera vamos tomando elementos de la realidad y los proyectamos hacia al futuro, con nuestras limitantes, ¿no? Con esto de la dualidad, de estar entre el bien y el mal, el tener que decidir, el poder, la lucha por el poder, por Dios, es una cosa que siempre está vigente y qué bueno que lo hayas plasmado en esta historia, en este recorrido que has hecho a través del espacio y todos esos personajes que me imagino son muy interesantes. Con esto de que estamos imbuidos en una realidad, por lo menos en Argentina, económica, que siempre nos tiene muy limitados. Qué bueno que hayas podido saltar el límite, la frontera del espacio, el tiempo, y que hayas hecho una obra tan creativa, porque de verdad es una película completa, me imagino, que la tenés proyectada para filme. Bueno, realmente yo creo que quizás tenga, como también soy guionista de cortometrajes, documentales y de audiovisuales, eso lo he cursado todo acá en Argentina, quizás eso también hace que cuando estoy escribiendo, estoy imaginando la película, ¿no? Y entonces toda la redacción va funcionando que esto puede funcionar como una película. Y a eso me refería también con el hilo conductor de poder mantener el entusiasmo. Y es notable, yo le invito al lector, porque imaginarse de estar una tripulación donde son los mejores cada uno en su área técnica, en el área médica, todos han sido convocados para poder hacer ese viaje de salvación para la humanidad, y de distintos países, distintas culturas, distintas idiosincrasias, distintas costumbres, y que tienen que convivir en un lugar confinado en medio de situaciones extremas. Y la historia se desarrolla justamente en ese escenario, ¿no? Donde se ponen en juego los valores humanos, temas como la envidia, el desprecio, el amor, el desengaño, la traición, el desapego. En una escena dice hay una ruptura amorosa y el hombre le dice al amigo, trato de evitarla para no cruzarme con ella en la nave, porque me hace muy mal volver a verla. Y dice, ¿pero a dónde voy a ir si estoy dentro de una nave espacial? Así que bueno. Gran detalle. Estar encerrados, ya imagino estar ahí, y yo, por ejemplo, estar en un mismo recinto con mi ex, imposible. Daría para 10 películas, pero bueno, hay otra riqueza también, que lo comentabas al principio, sos un gran lector, te has imbuido de grandes autores, y de alguna manera esta elección de la ciencia ficción también expresa tu preocupación por el futuro. Entonces creo que lo destacable es eso, leer, saber leer es muy importante para recibir el conocimiento, aprender distintas disciplinas, pero saberlas escribir requiere mucha más destreza, mucho más poner en juego por ahí lo propio y expresar más que nada los valores humanos, hacia dónde tendríamos que ir como sociedad. Creo que es una obra absolutamente destacable. Y la pregunta en realidad que quiero consultarte, ¿cuánto tiempo te ha llevado generar este libro aproximadamente? Bueno, yo en realidad el libro lo comienzo a escribir formalmente como con el formato de libro en el mes de enero-febrero del año pasado. Pero toda la recopilación de la información que requería lo venía juntando ya, y digamos, me llevó más de 2 años juntar información con respecto a, por ejemplo, a datos técnicos de una nave espacial, a los viajes espaciales, todo eso. Y después también para armar los personajes, ¿no? Porque uno tiene que armar el personaje, por ejemplo,
qué destreza física tiene, cómo es su contextura física, el color de sus ojos, por ejemplo, cómo sería una persona que tenga padre estadounidense y una madre colombiana, por ejemplo. ¿Cómo sería esa descendencia? Esos rasgos van a estar plasmados en ese personaje, también en el carácter. Toda esa información requiere un trabajo de investigación, consultas, y eso lleva tiempo. Ahora con la tecnología quizás sea un poco más ágil, ¿no? Porque uno puede consultar eso, resolverlo mucho más, de una forma mucho más práctica, y algo que te podía llevar por ahí 6 meses, ahora lo puedes resolver en una semana, o quizás menos también. Pero toda esa recopilación, ahora el escribir este libro básicamente me llevó 4 meses. Una vez que tuve toda la información, porque ya tenía la idea clara y era digamos, evidentemente, digo, hay un momento para cada cosa en la vida de uno, y ese era el momento que lo tenía que escribir. Y como no podía hacer otra cosa porque estaba en situación de reposo, que no me podía mover de mi casa, entonces estaba concentrado todo el tiempo en eso. Y había, por ejemplo, escenas, hay partes del libro que están, por ejemplo, el final lo escribí a los 10 días de haber comenzado el libro. Es decir, escribí el final, digo, quiero que esta historia tiene que terminar de esta manera. Y entonces escribí el final y lo archivé y lo dejé. 4 meses después lo fui a buscar en el archivo para ver cómo lo hacía insertar, porque sentía que lo tenía que desarrollar de esa manera. Después hay conflictos entre los personajes, entre la capitana y el comandante de la nave. Hay un conflicto por la lucha del poder de quién es el que lidera, ¿no? Porque hay toda una cuestión de conflicto de por qué se llega a esa situación. Y eso también lo resuelvo mucho antes de que llegue a esa situación. Después también hay otro conflicto entre la capitana y la jefa de policía de la nave, que se resuelve también en forma muy violenta. Entonces hay situaciones que las fui resolviendo mucho antes de llegar a esa etapa. No fue un trabajo lineal que iba de continuo, ¿no? Sino que me iban surgiendo las ideas de cada personaje, cómo iba a funcionar dentro de la historia, y si me parecía que lo tenía, ya lo resolvía, y entonces después todo lo otro lo construía en función a esa cuestión, ¿no? Así que, bueno, así básicamente fue como se creó Superhumanos, que realmente para mí, ahora estoy lanzando, ya lo tengo todo listo para lanzar mi segunda novela, que se llama Espíritu de Venganza. Ese es la mitad de Superhumanos de extenso, pero yo creo que en Superhumanos está mi ópera prima, ¿no? Porque trabajé con 10 personajes, y los 10 en toda su historia constituyen justamente lo que al final del libro termina con el nombre de Superhumanos. Muy interesante. Vos sabés que veo por ahí que los conflictos son de las mujeres, ¿no? En el libro, pero debe haber también conflictos entre los géneros, y también por ahí, ¿por qué no? Dicen los psicólogos que nosotros proyectamos todos nuestros yoes en lo que hacemos. Por ahí sean algunas proyecciones que los escritores estamos acostumbrados, ¿no? A ponerlo en personaje, a ponerlos en situaciones, en escenarios. Es interesantísimo y muy valioso este aporte que estás haciendo al arte literario argentino, a la ciencia ficción, porque como periodista vos tenías tu investigación y además le agregaste supuestamente o probablemente más cosas de lo que encontraste en los autores, y finalmente todo eso termina en un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que quieres dar con este libro? Que el hombre, la humanidad, va a trascender, se va a abrir paso de alguna manera, a pesar de las situaciones difíciles en que se encuentre, en las situaciones extremas que le toque vivir.
aún que sea fuera del planeta, ¿no? Siempre va a prevalecer en esta lucha de sentimientos, de pasiones. Creo que en el fondo el ser humano es una buena creación dentro del universo, y de alguna forma pasa por todas estas tempestades para después recomponerse y buscar siempre, o por lo menos tratar de buscar el bien común en un propósito aún mucho mayor que las cosas individuales. Creo que ese es el mensaje que deja las 585 páginas de Superhumanos, porque la generación que termina, porque la historia son 25 años, ocurre desde que comienza el libro hasta que termina. La generación final es una mejor superada a la que había salido de la Tierra, en todo aspecto, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían que vivir situaciones extremas todo el tiempo. Y creo que ese es el mensaje, ¿no? Que las pruebas, las situaciones que nos pone la vida cotidianamente, tenemos, no desde el punto de vista superador, tomarlos como experiencias que nos ayudan a ser mejores personas y no ser víctimas sometidas al infortunio. Muy importante la reflexión final, la esperanza, los buenos valores, que el ser humano se trascienda a sí mismo, que evolucione y que contemple también al otro en la evolución, en esa evolución, que vayamos a esa utopía que todos queremos. Y hoy que está en boga lo distópico, lo conflictivo, trasvasados por ahí desde otras sociedades, el tema de la guerra, el hambre, el tráfico de personas. Es lindo tener ese remanso en un libro, tener los buenos valores, la esperanza, las cosas más hermosas que dan sentido a la vida. Y en eso, bueno, te felicitamos, Juan Carlos. Fue realmente muy lindo, muy valiosa la elección del nombre, porque allí lo dice todo. Tenemos que lograr ser esos superhumanos. ¿Alguna otra reflexión que quieras darle a los escritores que están en esto de escribir ciencia ficción, o los que recién están empezando, para que, bueno, les quede esa semillita de seguir escribiendo? Bueno, el consejo que siempre damos a los escritores, que ya hemos podido desarrollar algunas cosas, la única manera de poder aprender es leyendo. No podemos pretender escribir si no nos nutrimos. Necesitamos nutrirnos, y esa fuente de nutrición está en los escritores que son exitosos y que han escrito mucho sobre los temas locales o sobre cualquier tema. Pero leyendo nos enteramos de qué ocurre en otros lugares y cómo cada escritor lo desarrolla. Y de esa manera nosotros después, cuando nos lanzamos a escribir, podemos usar todas esas riquezas que hemos incorporado para poder también nosotros plasmarlo iba a decir en papel y la tinta, ¿no? Qué arcaico que suena, porque es ahora prácticamente pasarlo a la hoja de la computadora. Pero creo que a mí lo que me sirvió muchísimo es haber leído muchísimo para poder llegar a escribir. En mi caso, por ejemplo, 20 años después de comenzar a escribir, a trabajar en redacción y de leer muchísimo, recién pude escribir un libro. Recién me animé a escribir mi libro. Así que, pero no necesariamente esa es la norma, ¿no? A otros le puede llevar mucho menos tiempo. Pero el enriquecimiento para mí en lo personal es aprender de los demás, de las experiencias, de cómo lo han desarrollado. Vos, Patricia, por ejemplo, con todo tu trabajo que vos haces, realmente es muy enriquecedor, y hay que aprender mucho de vos, porque ayudás a mucha gente a que pueda encontrar su camino y ver cómo encuentra la manera de poder encontrar su estilo y esto que es tan apasionante como escribir. Con respecto a lo que decís, que a veces uno pone, fíjate, dijiste algo muy interesante en tu reflexión recién, ¿no? De que los personajes
a veces representa lo que nosotros sentimos, ¿no? Y sí, evidentemente que cada autor le pone su impronta y las cosas que uno tiene para que el personaje tenga vida, y generalmente son esas cosas que uno la ha vivido, o los desafíos, las luchas que ha tenido para poder comprenderlas y poder escribirlas y que tomen vida en otro personaje. Así que bueno, yo creo que esa es la reflexión que le dejo a los escritores que están queriendo iniciar, se están iniciando y que por ahí se encuentran como bloqueados, que no saben cómo arrancar. Que lean. La lectura a mí me abre muchísimo la mente, ¿no? Muy bien, sí, vamos a abrir la mente, seguir leyendo, seguir escribiendo y por supuesto seguir socializando lo que hacemos con toda la pasión. Así que muchas gracias Juan Carlos Quiñones Morilla desde Chaco por estar con nosotros en esta fabulosa, fantástica Feria del Libro Internacional de Arequipa, y al público. Nos vemos mañana, Dios mediante, en las siguientes presentaciones. Gracias a todos. Permíteme despedirme, por favor, de la gente, agradecerle totalmente, y a las autoridades de la Confederación Internacional del Libro, Patricia, a Alan Morales y a César Salvatierra. Y también a vos por haberme invitado a participar del colectivo literario Ernero y que pueda estar presente hoy. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias a todos. Gracias, Lourdes, nuestra host. Gracias. Nos vemos mañana.